Queridos amigos, estamos iniciando con este día tan hermoso que el Señor nos regala, casi finalizando el tiempo de Navidad. Mañana es el bautismo del Señor y con ello finalizamos Navidad y comenzamos, es el Gosne, queridos hermanos, el día esencial y fundamental en que después de celebrar los principios y los valores que Dios nos ha traído a través de su encarnación, de su nacimiento, nos abre para que nosotros podamos comprometernos en nuestra vida ordinaria. La palabra del Señor que nos ha acompañado casi siempre con la primera carta de San Juan, capítulo 5 del 14 al 21. Hijitos míos, tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Si sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. El que ve a su hermano cometer un pecado que nos lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte, porque no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no le puede hacer nada. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero, y nosotros permanecemos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Queridos amigos, esto es lo que un famoso estudioso del aspecto de la moral nos decía, Hering, que cada uno de nosotros tiene o debe hacer una opción fundamental. Opción fundamental es ina she ayebañe prende beñan de yarare ba ela shea usea ba ela shea potá moogoto la shea guatataina. Y bueno, esta es una opción tuya, queridos amigos, ante el Señor. Dejañan de yara reye y judo bebé. Ahora, en este caminar por nuestras limitaciones y que muchas veces nos desviamos, pero peago ku GPS ya otros en Darbe. Enseguida el GPS te va a reorientar. Si yo que fuera la ñande yara y añade coabe. El que permanece en Dios siempre va a hacer el bien y va a procurar hacer este bien que Dios le está mostrando. Así es que vamos a procurar y vamos a rezar, dice uno por el otro, para que podamos, primer elemento, seguir de acuerdo al camino que Él nos muestra. Segundo, la yaya, bueno peñan de la pe, y gatos amuesa, ñamo ponayer, anil la yajapeta pebaire, sino que sigamos ese camino que el Señor nos reorienta en el caso de que caemos en el pecado. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.